Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar un tema muy hermoso, un tema verdaderamente significativo, un tema que nos va a permitir ver cuál es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios para poder promover, proyectar generaciones sanas. Como lo hemos visto en otras ocasiones, se habla de modelos y diseños perfectos, que si estuviéramos viviéndolo en mayoría, bueno, pues estaríamos viviendo prácticamente otra historia en nuestra sociedad. Sin embargo, bueno, es necesario conocerlo, es necesario acercarnos y empezar a cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas de cómo Dios concibe la forma en que una persona desde su infancia pueda ser guiado a través de su voluntad perfecta para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en las bendiciones y en las promesas de Dios. Si ustedes coinciden conmigo, reconoceremos que muchas veces la palabra de Dios se enfoca en personas que ya vivieron ciertos fracasos por vivir alejados de la voluntad de Dios. Y Dios también quiere a todas estas personas, nos incluimos que Dios nos alcance en una edad madura, pues restaurarnos, cambiarnos nuestra forma de vida y utilizarnos como instrumentos para poder también bendecir a nuestras generaciones. Pero el tema de hoy conecta en su origen con la voluntad de Dios de cómo Él ha diseñado que un hijo, al amparo de sus padres, desde temprana edad, pueda caminar en la voluntad perfecta de Él, minimizando todas esas, todos esos tropezones, todas esas heridas, todos esos fracasos que resultan de vivir fuera de la voluntad de Dios. Esto es algo muy interesante porque fíjense, Dios espera de nosotros como sus hijos, como cristianos, que demos fruto. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra, que Dios quiere que llevemos y demos mucho fruto en todo lo que hacemos, como personas, como familias, dentro de la iglesia, en el servicio, fuera de la iglesia, en el trabajo, en nuestro vecindario, donde quiera que nos movemos, quiere que demos mucho fruto, eh, que seamos productivos, que reflejemos su gloria, que pueda ser abierto y perceptivo el testimonio que damos al ser hijos de Dios. Fíjense, quiero que conecten con esta idea. Eso no cambia para nadie. Dios quiere que todos lleguen a esa productividad, quiere que todos lleguemos a ese nivel de fructificación, que todo lo que emprendamos prospere, que profundicemos en nuestra relación con Cristo, que testifiquemos de lo grande que es nuestro Dios. Si un niño es llevado de la mano desde sus primeros años, de acuerdo a la voluntad de Dios, hay más posibilidades, más probabilidades que eso se dé de forma excelente, abundante. Para los que empezamos un poco más tarde el camino en Cristo, llegamos a veces a una conclusión, alguna idea donde decimos, ¿por qué no conocí de Cristo más temprano, a una etapa más temprana? Me hubiera evitado no solamente tantos problemas, sino que a esta altura de mi vida ya hubiera producido más para Dios, hubiera vivido más promesas, más bendiciones. Pero bueno,
es parte de lo que nos toca vivir, de lo que nos toca aprender, pero sí yo he conocido muchas personas, me incluyo, que llegamos a un punto donde decimos, ¿cómo es posible que yo no conocí, o más bien sí conocí, pero me resistí? No, ¿cómo es posible que yo me tardé tanto en meterme de lleno a los caminos del Señor? Y fíjense una cosa, resulta que el enemigo también sabe esto que estamos hablando. Y el enemigo busca que llegues tarde a tu encuentro con Cristo, lo más tarde posible. Y por otro lado, si ya llegaste, quiere que te tardes mucho en profundizar, en comprometerte con Cristo, para que la vida se vaya yendo y no seas esa persona que Dios pensó que diera mucho fruto y todo lo que ya hablamos. Eso lo debes de tener en mente. Por eso hay muchas personas que teniendo el llamado de Dios se encuentran con muchas circunstancias adversas que van produciendo en ellos la necesidad de restauración y sanidad. Y muchas veces cuando llegan a Cristo se tardan todavía mucho tiempo en esa restauración y sanidad. Pero vámonos al plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios tiene que ver con que una persona en sus primeros años se ha encaminado en la voluntad de Dios para que sea más ágil su incorporación a la vida del reino de Dios. Y ese modelo, ese diseño tiene que ver con la presentación de niños, que es el tema que hoy vamos a desarrollar. Presentación de niños. Vamos a conocer el fundamento bíblico de la presentación de los hijos para guiarlos a vivir en la voluntad de Dios. Tal vez, insisto, ya tengamos hijos grandes, pero siempre va a haber niños y siempre va a haber la necesidad de ministrar a unos padres para encaminarlos a la forma en que deben de atender a los niños desde sus primeras etapas de vida, y tomando en cuenta todo lo que ya les comenté previamente. Entonces, la primera idea que debemos de tener en mente en cuanto a la presentación de los niños, seguramente ustedes han visto en la iglesia, en la congregación, que hay un momento en el que los padres de familia pasan al frente y presentan a sus hijos delante de la congregación y hacen una oración en cuanto al compromiso que adquieren delante de Dios y de los testigos, que es la misma iglesia, para hacer todo lo posible de encaminar a esos pequeños en los caminos del Señor. Yo le agregaría que quien hace ese compromiso también está allí al frente de la congregación pidiendo ayuda a Dios para poder desarrollar ese compromiso guiado por el Espíritu Santo, para que no sea el propio criterio o la propia cultura familiar que se recibió a nivel de carne la que guíe lo que ahora va a ser la educación o la crianza de los niños. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que ver es que Dios quiere que consagremos a los hijos, que los padres consagren a los hijos, la consagración de los hijos. Fíjense, hay un pasaje muy interesante que es Primera de Samuel 1:11. Fíjense, aquí habla la historia de una mujer que no podía tener hijos. Esta mujer no podía tener hijos y vámonos al grano. Dice Primera de Samuel 1:11, ella hizo un voto diciendo,
Un voto es como un juramento, ¿no? Un compromiso. Fíjense, aquí ya está una presentación delante de Dios. Dice, el Señor de los ejércitos, a él se dirigía, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva simiente de varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Recuerden, esta mujer no podía tener hijos y se comprometió y le dijo al Señor que si el Señor se acordaba de ella y miraba su aflicción y no caía en el olvido delante de Dios y podía tener un hijo, a eso se refiere cuando dice que si le diera a ella simiente de varón, ella dice, yo me comprometo, Señor, a dedicártelo todos los días de mi vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Quiero que conecten con la idea que hay detrás de esto. Evidentemente, lo que ella estaba haciendo era una promesa de consagrarle, dedicar al niño para Dios. Y alguien podría pensar, bueno, pues eso fue en aquella época, cuando incluso más adelante ella sí tiene el favor de Dios para concebir un hijo, pues va y lo entrega al servicio del templo, ¿verdad? Con el sacerdote en turno. Pero ahora, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Hay una enseñanza muy, muy interesante que debemos de conectar con ella detrás de esto. ¿Cómo aplica esto hoy en día? ¿Cómo aplica esto hoy en día? ¿Cómo se consagra a un hijo para con Dios en estos días? Y yo te voy a ayudar a clarificar esto. El mundo, el mundo dice que el mayor legado que le puede dar unos padres a su hijo es la educación, una carrera profesional. Eso dice el mundo, pero eso no dice Dios. El mayor legado, de acuerdo a las escrituras, para con un hijo de parte de sus padres, es la instrucción de la palabra de Dios. Es el transmitirle al hijo y a la hija los diseños y los modelos de Dios. Esto que hemos venido platicando en las últimas clases. ¿Qué implica ser hombre delante del Señor? ¿Qué implica ser mujer delante del Señor? ¿Qué implica ser esposo delante del Señor? ¿Qué implica ser esposa delante del Señor? ¿Qué implica ser hijo? ¿Qué implica ser familia? No estoy diciendo que se caiga en un desequilibrio donde entonces que no estudie. No, claro que sí va a estudiar. Y claro que los hijos se les va a dar ese enfoque de la educación secular, pero no puede ser que ese enfoque secular sea la punta de lanza en la crianza de los hijos. Otra, y ahorita te comparto la voz, Vero. También el mundo dice que a la par de la educación secular, una carrera, eh, se le deberían dejar bienes a los hijos, una herencia a los hijos, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea importante dejarle una herencia a los hijos, pero consagrar a los hijos tiene que ver con presentarlos de frente al conocimiento de Dios de forma continua y de forma permanente como objeto primordial de la crianza. Eso es lo que encontramos en las escrituras. Partiendo de eso, entonces
Todo lo demás, si hay herencia, si hay carrera, si hay estudios, vienen a acoplarse, a abonarse a que ellos conozcan de Dios y sus modelos y sus diseños. Y fíjense, esta mujer dice, te lo dedico a ti, Señor, todos los días de tu vida, y no subiré navaja sobre su cabeza. En aquel entonces había una consagración en el sentido de dejarles crecer su cabello. Los que eran consagrados para el Señor no les cortaban el cabello. Y ella en esa consagración le dice, no lo voy a rasurarse, te lo voy a presentar. Había un compromiso delante de Dios. Y había que ver en esta época qué implicaciones conlleva el hecho de presentar a nuestros hijos delante de Dios de forma recurrente y permanente y cómo aplicaría el no rasurarles la cabeza. Y tendría que ver incluso con muchas cosas que el mundo y la gente sin Dios sí hace. Se me viene a la mente un ejemplo y nosotros, por ejemplo, en este tenor de presentar a nuestros hijos delante del Señor y presentarle el Señor a nuestros hijos de forma permanente, hemos decidido eh, que no participen de forma tajante de las festividades de Día de Muertos, por ejemplo. No, ellos no. Prefiero que saquen una mala nota, pero ellos no participan de eso. Eso es contrario a el hecho de que ellos conozcan del Señor. Y así muchas otras cosas que Dios va revelando por medio de sus escrituras. Es una consagración y un cuidado para que esa consagración camine y se fortalezca desde edades tempranas en nuestros hijos, buscando que en ellos se dé el conocimiento de Dios, el temor de Dios y la diferencia que hay entre un niño que conoce y otro que no conoce, que está consagrado al mundo. Vero, Sí, hermano, gracias. Ay, perdón, es que ando un poquito mal. Son dos dudas. La primera, a ver, como parte de la consagración, ¿no se supone que debería de circuncidarse a los varones? Esa es la primera. a ver otra vez, no te escuché, se oye como muy grave la voz. Ay, sí, es que ando mal de la gripa, perdón. A ver, Como parte de la consagración del varón, ¿no era necesaria la circuncisión para que fueran consagrados? ok, una y la otra. Es, también había una edad para la presentación de los niños ante el templo y solamente eran niños varones los que se presentaban. Ok, estás haciendo dos preguntas, pero que apuntan a, al judaísmo como tal. Sí, efectivamente, incluso la Biblia dice que los hijos del pueblo de Israel, los recién nacidos, a los 8 días de nacidos, se les tenía que cortar el prepucio, ¿no? Como parte del pacto que Dios había instituido entre ellos y ese pueblo. Y la otra, efectivamente, para presentarlos delante del templo, efectivamente tenía que ver con varones. Pero, ojo, Vero, la Biblia nosotros tenemos que acercarnos a ella desde dos ángulos de vista. El primero es literal, o sea, lo que tú estás diciendo son dos preguntas que caen en el ámbito de la literalidad. Sí, literalmente, pues así era en ese momento, que a los niños se les cortaba el prepucio y que los que se presentaban en consagración al templo era, eran varones. Pero ojo,
nosotros no somos judíos y ni siquiera existe ya el templo. No, este pasaje para nosotros nos exige espiritualizar y traer cómo este pasaje nos enseña en nuestros propios contextos. Y en nuestro contexto, eh, como gente que no somos de las tribus de Israel, que somos de origen gentil, que conocemos a Cristo, ¿cómo aplica la consagración? Y la consagración es lo que estoy explicando. La consagración tendría que ver más bien con formar en nuestros hijos, y ya digo nuestros hijos, hombres y mujeres, el conocimiento de Dios desde temprana edad y evitar que participen de cosas que pueda alterar esa identidad como gente escogida, gente de Dios. Sería muy difícil o sería incluso incongruente en esta espiritualización, si lo quieres ver así, que yo te dijera que solamente se tendría que enseñarle a los hijos varones el camino de Dios y no a las mujeres. No, ya en nuestro contexto y espiritualizando es obvio que tiene que ser tanto a hombres y mujeres la consagración desde pequeño. Y por eso decía, pero fíjate que hay una idea bien interesante que yo he podido advertir que se desarrolla contraria a la consagración. Incluso dentro del ámbito cristiano hay muchas familias que hacen todo lo posible porque sus hijos, o más bien sus hijas, alcancen carreras profesionales. E insisto, no estoy en contra de eso si eso estuviera en segundo plano al conocimiento de Dios. Pero hay chicas que teniendo su carrera profesional, están como programadas, están como criadas, están criadas de crianza, están como mentalizadas a que su vida se tiene que desarrollar en el ámbito netamente profesional. E incluso hoy en día tenemos un problema muy serio de muchas chicas que teniendo grandes credenciales, licenciaturas, maestrías e incluso doctorados, lo que menos quieren saber son cuestiones como del matrimonio, mucho menos del tener hijos. Y es evidente que esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No se puede pensar en el ámbito cristiano, en el ámbito del conocimiento de Dios, que yo voy a formar una profesionista para que al tener ella su ingreso no quiera ni casarse, ni saber nada de hijos, ni mucho menos servir o conocer dentro de una iglesia local. Ese no es el enfoque, pero, Sí, hermano, lo que pasa es de que, fíjate, en este caso, el texto que escogimos y que se está revisando pertenece al Antiguo Testamento, ajá, justamente de la crianza judaica, ¿no? ajá, En el Nuevo Testamento, pues no sé si hay alguna referencia en cuanto a la presentación, porque finalmente esto justamente lo dices, es de los antiguos, de los judíos, y por eso inclusive va y deja al niño, que es Samuel, y lo deja con la persona representante en ese momento, que eran ay, se me olvidó su nombre, a quienes se los dejó, para que le sirvieran ahí directamente en el templo del Señor. Entonces, ahora eso no, bueno, no se va a poder hacer, es definitivamente no. Pero en el Antiguo Testamento es lo que dice, pero en el Nuevo Testamento, ya cuando vino Jesús a confirmar todas las leyes que nos dejó Moisés, ¿cómo lo podemos proyectar hacia lo nuevo, como tú lo dices? No, es que hay que ver el contexto espiritual. Bueno, Jesús también nos mandó esa parte. Y ok, lo otro es,
En algún momento que yo recuerde, nunca dijo Jesús que se deberían de dejar de circuncidar a los niños. Perdone la insistencia, pero era parte de mis dudas. Ok, a ver, habría que aclarar un par de cosas. Eh, el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento con una clarificación en cuanto a su aplicación. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento viene a ser sombras de lo que con Cristo se viene a clarificar. El mismo Señor Jesucristo, nos explican ahí los evangelios, que lo primero que hicieron sus padres cuando él nace es nuevamente presentarlo delante del sacerdote en el templo a los 40 días de haber nacido y evidentemente nuevamente eh, habiéndolo circuncidado a los 8 días. Pero si tú lees más adelante te vas a dar cuenta que incluso ya en una clarificación del concepto de la ley de Moisés en cuanto a la circuncisión de forma particular, la Biblia declara que la circuncisión que importa, a ver, dímelo tú, Vero, ¿cuál es la circuncisión que importa? No, no recuerdo. La del corazón, la del corazón. Es la circuncisión del corazón. Por eso la Biblia nos dice, a ver, y te lo voy a buscar para que esto quede claro, porque los conceptos del Antiguo Testamento definitivamente los puedes aterrizar en la vida en Cristo con mayor claridad. A ver, ahí te va. La circuncisión del corazón. Fíjate, eso lo encontramos en Romanos 2 del 25 al 29. A ver, vamos a Romanos 2 del 25 al 29. A ver qué dice Romanos, Romanos, Nuevo Testamento. Ah, ya me lo encontró aquí. Romanos 2. A ver, vamos. Ya pueden ver la pantalla. Ahí está, Romanos 2 del 25. Ahí está, fíjate. Ok, aquí en la pantalla dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ajá. Entonces, pero nosotros no podemos guardar la ley. De hecho, ni el judío puede guardar la ley porque mucho de la ley giraba en torno a un templo que no existe hoy en día. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora dice, incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjate, y no vamos a profundizar mucho en esto, pero dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿En dónde? En espíritu. Entonces, Vero, la misma palabra de Dios en Cristo nos llama a entender este pasaje como el de Primera de Samuel en cuanto a cómo nos da luz en la actualidad. Por eso es que, a ver, ya me perdí aquí donde está mi cursor. Ahí está. Ah, permítanme, ahí está. Sí, por eso sí podemos usar un versículo como esto
sin la necesidad forzosa de tenerlo que ver literal como en su momento aplicó, porque de hecho esta es la riqueza de las escrituras, ¿verdad? Que los pasajes, incluso que hablan de la ley de Moisés, nos eh, permiten tener luz. Ahora fíjate, incluso la diapositiva que viene, dice, esto es Deuteronomio 36. Fíjate cómo desde el Antiguo Testamento dice lo siguiente, Deuteronomio 36, y circuncidará el Señor tu Dios, ¿qué? A ver, Vero, tú léelo. Tu corazón y el corazón de Corazón, tu simiente, tu corazón, ¿y el corazón de qué? De tu de tu simiente, simiente. para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Fíjate, otra vez, nos fuimos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y regresamos al Antiguo Testamento y la idea es la misma. A Dios no le importa el rito como tal de la carne que no transforma a la gente. Lo que Dios está buscando a través de la circuncisión es que el hijo o que el hombre ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que se viva. Entonces, por eso es que este pasaje nos muestra no tanto que tenemos que hacer lo que hizo esta mujer solamente con los varones, sino ahí ya se nos abre el escenario de que es universal, o sea, porque no podríamos interpretar que la instrucción de que alguien ame a Dios es exclusiva de los varones. Esto definitivamente tiene que ver con hombres y mujeres, de tal forma que en un ámbito espiritual nosotros tenemos que fomentar desde pequeños la enseñanza de la circuncisión que viene desde el Antiguo Testamento y que se clarifica en el Nuevo Testamento, pero que también en el Antiguo Testamento ya se nos deja ver, tiene que ver que el corazón de los hombres sea circuncidado. A ver, pregunta, esta es una buena pregunta. ¿Cuál es el prepucio, hablando espiritualmente, cuál es el prepucio en el corazón de los hombres que Dios quiere que sea circuncidado? ¿Saben cuál es el prepucio en el corazón de los hombres? Y estoy hablando espiritualmente, estimados hermanos y hermanas. El prepucio es el pecado. El prepucio es el pecado. Y el pecado está en hombres y mujeres. En los varoncitos del pueblo de Israel se hacía un rito. Por eso la Biblia dice que son sombras de lo que había de venir. Era una manifestación a nivel de ritual que tenía un significado más profundo y que se nos revela a nosotros. No tiene que ver con los varones, tiene que ver con la humanidad. ¿Por qué podría decir que con la humanidad? Porque dice incluso las escrituras que la ley y los profetas, fíjense, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés, y todos los libros proféticos se condensan, se sintetizan en amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es para todos. Y entonces para todos hay un estorbo, y ese estorbo se llama prepucio en el corazón, que es pecado. Entonces, fíjense, y por eso me gusta que aportes, Vero, porque me va dando la pauta para ir clarificando algo
que nos permite profundizar en los significados. Por eso es que para que un hijo pueda llegar a desarrollar un corazón que ame a Dios y una alma que ame a Dios para que viva la vida de Dios, necesita ser circuncidado y lo mejor circuncidado en cuanto a su pecado. Y lo mejor que puede hacerse es que a este niño se le instruya en eso desde sus primeros años de vida. Entonces ya no estamos hablando de la ley ritual de Moisés, ya estamos hablando de algo más profundo, ya estamos hablando de un entendimiento en la crianza mediante la cual sentamos las bases de Dios, del reino de los cielos y de Cristo en ellos desde sus primeras etapas de vida. Eso es lo ideal, insisto, y lo dije al principio, eso es lo ideal, cosa que no siempre ocurre, pero eso también pasa en nosotros en edades adultas, cuando ya hemos pasado situaciones complicadas por nuestro desvío, por nuestra rebelión. Dios nos trata de la misma forma, nos circuncida y de cierta forma ahora Él de forma directa nos consagra, es decir, nos lleva a una vida donde la primordialidad debería de ser mi relación con Él en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra y con la guía del Espíritu Santo. Qué interesante. Pero si esto como padres lo podemos fomentar desde niños, entonces ya entenderemos por qué el programa o la clase se llama presentación de niños. Dios quiere que entienda, que entendamos que lo ideal sería que a los niños los presentemos de esta forma. Ahora, alguien preguntaría, vámonos a lo físico. Entonces, ¿no es obligatorio circuncidar físicamente el miembro de los niños? No, ya no es una obligatoriedad para nosotros. Bueno, no la ha sido. De hecho, la circuncisión era parte del pacto entre Dios y los hijos de Israel, los que descendían de alguna de las tribus. Incluso el judaísmo se fundamenta en circuncidar físicamente a los varones. ¿Cómo aplica para nosotros cuando ya entendemos que ese ritual para nosotros no cambia el corazón de los hombres? Bueno, puede ser como una medida higiénica y preventiva para nuestro contexto occidental, pero no es por ningún lado una obligatoriedad ni un requisito que haya que cumplir mediante el cual se alcance algo, porque lo que Dios espera, y lo estamos viendo aquí, es que lo que sea circuncidado sea nuestro corazón. Entonces, ya tenemos las ideas sobre la mesa. Lo que Dios quiere es que a nuestros hijos desde pequeños los consagremos circuncidándoles el corazón para que aprendan a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, para que ellos vivan. Cuando dice aquí, fíjense nada más este pasaje, a fin de que vivas, muchos dirán, ¿y no vivo? No, sin Dios y sin Cristo, a los ojos de Dios estás como muerto. Un pequeño, un niño que vive aparentemente, pero sin el conocimiento de Dios, a sus ojos está muerto. Y no me estoy inventando nada. Lo dice la Biblia. Dice que antes del conocimiento de Dios estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:5. Efesios 2:5. Fíjense qué interesante. Efesios 2:5.
5 dice, suena duro, pero así dice Efesios 2. Y vamos a ver qué dice Efesios 2:5. Fíjense qué interesante situación. Aquí está. Efesios 2:5. Fíjense, vámonos al 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Cristo nos resucitó. Es decir, tú ya estás resucitado, aunque no te hayas dado cuenta por creer en Cristo. Pero antes de creer en Cristo estabas muerto. Ahora, yo te voy a decir algo. Si no hay una circuncisión del corazón, el propio pecado en ese corazón produce una condición de muerte en los individuos. Entonces, lo que Dios quiere es que desde pequeños a los hijos se les consagre en el conocimiento de Dios y se les promueva la circuncisión del corazón. Y por eso podemos entender un pasaje como el que vimos, que tiene una aplicación directa en la crianza el día de hoy, definitivamente. Sí, nosotros estamos llevando ese proceso de circuncisión en nosotros mismos. Muy interesante porque si tú te das cuenta, mi hermana Carmen pregunta acá, más bien comenta, ella deduce muy acertadamente que nosotros estamos teniendo ese proceso de circuncisión, pero también de consagración. La circuncisión tiene que ver con el proceso de ir renunciando al pecado en nuestras personas y la consagración tiene que ver con el proceso de poner a Dios como lo primordial en nuestras vidas por encima de nosotros mismos si fuese necesario. Díganme si ya lo hemos logrado al 100. Por eso es un proceso que va ocurriendo en nosotros. De igual forma, Dios, en cuanto a los niños, quiere que un padre y una madre entendida de esto estén trabajando eso en los hijos para evitar que pasen cuantos accidentes nos pasaron a nosotros por vivir muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí o no? Bueno, entonces en este proceso, fíjense qué interesante, en este proceso, lo primero que sobresale es la responsabilidad de los padres ante Dios. Fíjate, y quiero irme otra vez al pasaje este anterior y me regreso rápido. Esta mujer no podía tener hijos y se comprometió con el Señor que si tenía hijos, ella asumiría la responsabilidad de consagrar al pequeño y circuncidarlo. Ya entendemos que la aplicación verdadera de esto es que el hijo conozca del Señor y que renuncie al pecado. Bueno, en el caso de los que hemos tenido hijos, pues a lo mejor por eso no alcanzamos a entender las implicaciones porque, pues como ya los tuvimos, pues tal vez no les sufrimos como esta mujer que no puede tenerlos. Pero bueno, al final del día la responsabilidad es la misma, porque ese hijo o esa hija no te pertenece. Otra vez lo voy a repetir. Ese hijo o esa hija no te pertenecen, son del Señor y tenemos que darle cuentas al Señor de lo que hicimos con ellos. Entonces, fíjense,
Ustedes recordarán que hay un pasaje que habla de que incluso los hijos son como flechas en la aljaba. La aljaba es este botecito que se montaban en la espalda a los arqueros, de donde sacaban las flechas. Y esa flecha que no es tuya, sino que es del Señor, que te la prestó, que te la dejó en encargo, Dios espera que la dispares a una meta, a una diana, y esa diana es el corazón de Dios. Él quiere que se la regreses apuntando a su corazón, apuntando a su voluntad. Tan es así que si estudias un poquito más alguna de las variantes de lo que significa pecado, ¿sabes qué quiere decir pecado también? Errar en el blanco. Errar en el blanco es pecado. El blanco es la voluntad de Dios, la diana es la voluntad de Dios. Y todo lo que se haga, particularmente con los hijos también y nuestra persona, que no dé en esa diana, es pecado si no da en el corazón de la voluntad de Dios. Bueno, de frente a esa responsabilidad es que Dios interviene y nos dice qué debemos de hacer. Y ahí encontramos Deuteronomio 6:6, 66:7, que dice, fíjate, qué interesante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Wow, consagración, consagración. Pero no sé si ya pescaste la idea que hay detrás de la consagración de los hijos delante de Dios al exponerlos de forma permanente a su palabra. Si no lo has visto, si no lo has visto, fíjate, este pasaje es súper interesante. Antes de repetirle la palabra a los hijos, de hablarles de ellas, de hablar de ello con los hijos en el camino, al acostarse, al levantarse, primero esas palabras tienen que estar en mí como padre. 66:7, Deuteronomio 66:7. Es decir, no es 66:7. Entonces me equivoqué. A ver, vamos a buscar el pasaje. A ver, mi Biblia tenía unos versículos de más. Ahí les vamos. Eh, pero bueno, la idea es que, y ahorita corregimos el. No se puede pretender repetirle algo al hijo, instruirle algo al hijo, compartirle algo al hijo que primeramente no está en mi. Perdón, es Deuteronomio 6 del 7 al 9. Sí, Deuteronomio 6, de hecho desde el 6, perdón, es Deuteronomio 6 del 6 al 9. Deuteronomio 6 del 6 al 9. Insisto, si tú revisas con detenimiento el pasaje, la instrucción de consagrar al hijo de frente a la palabra del Señor tiene que ver, ok, lo que pasa es que si no es 66, ahí hay dos puntitos que no alcanzo a ver. Tiene que ver con estar lleno de Dios de forma primera como padres. No podemos pretender que el hijo enderece su camino, camine de acuerdo a la voluntad de Dios, tenga un encuentro con Dios, tenga una comunión íntima con Cristo. Si primero Cristo, que es la palabra viva, no esté en nuestros corazones. De tal forma que lo que podemos ver es que todo empieza en nosotros mismos como padres, asumiendo la responsabilidad, reconociendo
que hay una responsabilidad delante de Dios, que necesitamos transmitirles no solamente la palabra, sino el consejo que viene en la palabra, la doctrina, como primer paso. Y así hay varios. Otro de ellos es la intercesión por los hijos, ¿no? Fíjate, Primera de Samuel 12:23. Nuevamente nos vamos a Samuel. Y fíjense lo que dice este, este hombre. Eh, Se puede aplicar en cuanto a los hijos. Si este hombre lo decía por el pueblo, imagínate cómo debería de ser por los hijos. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Piensa como padre. Definitivamente es una omisión, una falta, un pecado que uno no esté intercediendo por los hijos. Pero fíjate lo que nos dice este pasaje, que a la par de interceder por los hijos, tiene que haber una instrucción del camino bueno y recto para con ellos. El camino bueno y recto, hermanos, hermanas, son los diseños, los modelos que emanan de la Biblia. Son lo que hemos estado estudiando. Es decir, ¿cómo le vas a decir a un hijo lo que implica ser varón? ¿Cómo le vas a decir a una hija lo que implica ser mujer? ¿Cómo les vas a decir a tus hijos lo que implica el matrimonio? ¿Cómo les vas a decir a los hijos lo que implica el orden de Dios? Lo que implica el día de descanso, lo que implica ser como un árbol eh, plantado junto a corrientes de agua que su hoja siempre está verde y da su fruto a su tiempo. O sea, todas estas cosas, cómo se las aterrizas, cómo se las muestras, cómo se las enseñas, pues no te vayas tan rápido. Primero tienes que entenderlo tú, primero tienes que conocerlo, primero tienes que desarrollar la fe de acuerdo a eso que Dios habla y muestra para que después puedas dar lo que esté en ti. Y por ahí muchos dicen, no es que no puedes dar lo que no esté en ti, y es correcto. ¿Cómo puedes transmitir una idea que tal vez suene correcta si tú mismo dudas de ella o no la vives? Y eso se le llama consagrar a los hijos. Insisto, hoy en día parte del problema con la sociedad tiene que ver con que las personas no saben quiénes son, ni para dónde van, ni cuál es el propósito de su vida, ni de su existencia. Se le conoce a esto como un sinsentido de la vida, un sinsentido. Y es por eso que muchos encuentran eh, la realización a través de juegos extremos, de actividades extremas, de relaciones eh, eh, pues no deseadas o prácticas que también atentan contra el propio cuerpo. Hoy, por ejemplo, hoy que hay el supertazón, ¿cuánta gente se emociona? Son fanáticos de los deportes, de ver deportes, porque no es de que ni siquiera que hagan deportes, sino de verlos y se ponen la playera y gritan o sea, la gente pierde como la identidad dentro de un mundo que ofrece tantas cosas. Hoy en la mañana hablaba con mi esposa por ejemplo, lo que está pasando en el norte de México. Cómo está de moda el querer ser narco, la narcocultura.
la música asociada a la narcocultura, la forma de vestirse de la narcocultura. En la semana estaba leyendo lo que está pasando en El Salvador, de este presidente Nayib Bukele que fue reelegido y que ha logrado, de acuerdo a la información, reducir los índices de violencia en este país. Pero a lo que voy es que había un jefe de la policía que estaba oyendo una entrevista de él que decía que en El Salvador muchos jóvenes, generaciones enteras, anhelaban ser pandilleros, porque unos pandilleros que de Salvador, que fueron a Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, se volvieron sicarios, gente, pues sí, de la mafia, y cuando regresó a El Salvador, eso incentivó que muchos jóvenes quisieran ser pandilleros, querían encontrar en ser pandilleros su identidad, su pertenencia, su familia, su destino. ¿Cuál es la identidad que nosotros deberíamos estar desarrollando en nuestros hijos? Insisto, puede ser que nuestros hijos ya estén grandes, pero nuestros hijos van a tener nietos. ¿Qué cultura estamos desarrollando? ¿Qué cultura estamos promoviendo? ¿Qué esquemas de convivencia? ¿Qué formas de familia? Pues eso es lo que estamos aprendiendo, los modelos de Dios. Y evidentemente dice la Biblia que esos modelos, esos esquemas, esos diseños son locura para el mundo. Un mundo donde la familia pues pasa a segundo término, insisto, donde muchos están buscando los títulos para tener más ingresos, más bienes, autos de lujo. Simplemente ayer fui a visitar a mi mamá aquí en Azcapotzalco, una alcaldía de aquí de la Ciudad de México, y ya estábamos, pero así saturados de que toda la tarde ahí enfrente estaban oyendo a este famoso Peso Pluma, e invariablemente tienes que oír lo que está cantando y dices, ¿en serio? Pues es una apología al delito, al consumo de drogas, a la promiscuidad sexual, y no es que me espante, pero es que es en eso en lo que están encontrando su identidad. Miles de jóvenes. Entonces, bueno, en el ámbito laboral, curiosamente donde trabajo, la mayoría de los cargos superiores están a cargo de mujeres muy exitosas profesionalmente. Pero ya cuando conoces el trasfondo de sus vidas familiares, son una desgracia. Cuando conoces el trasfondo de la vida de sus hijos, de veras, son hijos de guarderías, son hijos de tías, de tíos, que han sufrido abusos, que han sufrido abandonos, que entran en rebeldía, que entran en sentido de depresión, de soledad, de sinsentido. Entonces, detrás de ese glamour que se ve de mujeres exitosas y profesionistas que el mundo promueve, se esconde familias divorciadas, hijos solos, desatendidos, carentes de amor. Entonces, Dios nos muestra lo que es el camino bueno y recto y primero quiere que conozcamos ese camino para después transmitirlo a nuestros hijos en instrucción, pero también en ruego, en intercesión, tomando como base el hecho de empaparnos de la palabra de Dios para que entonces la palabra de Dios fluya en nosotros al acostarnos, al levantarnos, al salir, al entrar por la mañana, por la tarde, porque si no, no hay de otra. Ahora, pudiera parecer exagerado eso que comenta el Señor, pero no lo es, porque te lo prometo,
este tipo de música, como te comentaba ayer, la oigo al acostarme, al levantarme, al salir, en el trabajo, y mi hijo, mi hija también, y mi hijo también. O sea, es una guerra. Quieras o no, vas a salir y te vas a encontrar la propia televisión, el internet. Es un bombardeo. Y en todo eso Dios quiere que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino bueno y recto. La pregunta que todos deberíamos de hacernos es, ¿cuál es ese camino bueno y recto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se organiza? Hermanos, pues eso es lo que estamos haciendo en este curso. Las clases que hemos estado viendo, ya lo vimos, tiene que ver con la familia, con los hijos, con el día de descanso que se consagra al Señor. Fíjense, veíamos hace 2 semanas cómo el día de descanso debe ser un día donde se consagre el día al Señor, se santifique para el Señor, conociéndole, atendiendo su instrucción, alabándole, sirviéndole, adorándole, conviviendo con la familia en torno al conocimiento de Dios. Son parte del camino recto y bueno que Dios quiere que recibamos, primero que recibamos, que esté en nuestro corazón, para que después se transmita a otros. Y déjame decirte una cosa, el punto es que cuando tú te empapas de esto como es espiritual, después tú eres el portador de la gloria de Dios que está en ti. Y esa gloria de Dios transforma las circunstancias. Por eso la Biblia dice que no es con ejército ni con caballos. Voy a parafrasear, sino con la gloria de Dios en la que te estás tú metiendo. Es como si estuvieras en la nube de la presencia de Dios y esa nube va a hacer que los enemigos huyan. Por eso tú métete a la presencia de Dios y esa misma presencia de Dios en ti va a cambiar las circunstancias de las personas con las que te rodeas. No es una cuestión humana, es una cuestión espiritual que Dios va a respaldar en ti y por medio de ti. Ah, pero es que tú lo piensas más en tu ámbito intelectual o razonamiento. ¿Cómo voy y cambio a mi hijo? ¿Cómo voy y lo instruyo? Y se vale porque somos hombres, pero tienes que entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales para derribar fortalezas, para derribar argumentos, ideas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, de tal forma que las herramientas espirituales que quieren operar en ti por medio del Espíritu Santo va a transformar las mentes de las personas llevándolas al conocimiento de Cristo. Y por eso encontramos un pasaje como este, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es tanto lo que tengas que decirle a tu hijo, a tu hija, a tu nuero. Cuando son pequeños, sí, porque la palabra de Dios, ya lo vimos atrás, ¿no? Dice que le repitas estas palabras. Pero aún repitiendo las palabras de Dios en todo tiempo, lo que viene a sellar así de una forma contundente lo que Dios quiere hacer en tus hijos por medio de ti es el ejemplo. De tal forma que pudiéramos un día llegar a decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imagínate que eso lo pudieras transmitir sin palabras. Ahora,
insisto, vámonos al origen. Esto es lo que Dios busca que se desarrolle en un matrimonio para con sus hijos pequeños. Eso es lo ideal. Cuando no se da lo ideal, entonces sigue operando la misma regla. Lo que tú promuevas en tu relación con Cristo definitivamente va a ser un factor de imitación para quienes te rodean, incluyendo tus hijos si son mayores. Es como un imán que va a atraer la atención espiritual y el orden espiritual a aquello que tú estás desarrollando en tu propia persona. Prácticamente es la misma idea que te estaba dando anteriormente de ser portador de la gloria de Dios. La gloria de Dios en ti te va a desarrollar a hablar, a vivir y a hacer de una forma que va a ser deseable para los demás. Y no solamente deseable, sino que los va a meter en ese orden, porque la gloria de Dios es poderosa, cambia circunstancias, cambia mentes. Donde está la presencia de Dios, el enemigo huye. Y si la presencia de Dios está en ti, los enemigos que están alrededor, incluso en tus propios hijos, va a huir, van a huir. Pero bueno, regresando al tema de los hijos, nuevamente, Antiguo Testamento, Proverbios 22:6, instruir a los hijos en el camino, instruir a los hijos en el camino para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de espíritu, de agua y de espíritu, y no de carne. Repito, aquí es donde se parten las cosas. El mundo dice la beca para la educación, la herencia, el carro, que viaje, el lujo, la ropa. Y no estoy diciendo que eso no puede estar en la agenda de lo que queremos para los hijos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo acentuar es que la instrucción, de acuerdo a la voluntad para los hijos, tiene que partir como eje central de la formación de su vida espiritual. Dice, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ok, como padre, insisto, y pesca la idea, pesca la enseñanza que hay detrás de esto. Sí, yo llevo a mi hija al club deportivo, a mi hijo lo llevo al inglés, a manualidades, sí, pero nada de eso está por encima de la formación de su vida espiritual. Y la formación de la vida espiritual tiene que ver con lo que iniciamos hablando esta clase, con su consagración y con su santificación, que va de la mano, de buscar que el pecado no cobre mayor fuerza en ellos de forma tal que eso les evite tener una relación íntima, fructífera con Dios por medio de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y eso debe de ser el día a día, el día a día. Yo fíjense que entendiendo esto, a veces nos sentamos mi esposa y yo y pensamos cuál debería de ser la directriz. Esta es la general, ¿no? Formación de la vida espiritual de nuestros hijos. Hemos llegado al grado de decir, bueno, ¿qué te muestra Dios que Él pensó para nuestros hijos en su edad adulta? Y, insisto, no podemos negar que, bueno, una es deportista, el otro es más intelectual, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de acuerdo a la formación espiritual, nosotros decimos, a ver, hasta lo hablamos con ellos, hija, tú estás llamada para evangelizar. Tú estás llamada para compartir el mensaje. Tú estás llamado para la enseñanza. Tú estás llamado para profundizar en el conocimiento de los misterios de Dios.
Tú estás llamado para profetizar vida entre los muertos. Tú estás llamada y entonces cobra un sentido particular sus vidas de frente al conocimiento de Dios. Eso es lo primero, eso es lo principal. Sí, sí, ya tienen una carrera, si tienen una casa grande, si tienen un vehículo, qué bien, pero lo primero es que ellos los proyectamos proféticamente en el cumplimiento de el plan perfecto de Dios para sus vidas en el ámbito espiritual. Tampoco ignoramos lo siguiente, porque vuelvo al punto, no estoy diciendo que lo netamente material no sirve, no. Lo que yo estoy entendiendo y quiero que también entiendas es que si yo puedo empujar a mis hijos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les será añadido. No es que yo esté diciendo, ay, pues que vivan ahí escasamente con necesidades, no, pero lo que yo estoy pensando es que Dios me deja ver que a mi hijo lo debo de empujar de tal forma que en él anhele, se dé el anhelo y el deseo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a través de los elementos que todos nosotros estamos conociendo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la congregación. Más adelante voy a promover que sirvan y espero también algo que quiero compartir con todos ustedes. La Biblia nos deja muy claro que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Es decir, no me engaño de decir, bueno, yo estoy eh, promoviendo el cristianismo de mi hija. Sí lo estoy proyectando, creyendo que un día en su madurez mi hija y mi hijo van a decidir por voluntad propia optar por Cristo y hacerse hijos de Dios por motivo de su voluntad, no porque yo se los impuse. Yo lo estoy promoviendo, yo estoy haciendo esa formación para que cuando ellos tengan uso de razón y decidan el camino que ahora ya como adultos vayan a tomar, sea el camino de Dios. Por eso también se comete un error. Muchas veces se cree que yo puedo hacer cristianos a mis hijos, porque como yo lo soy, mis hijos lo van a hacer. Eso se tiene que trabajar para que llegado el momento ellos opten por serlo. Porque Dios tiene hijos o nietos, tiene hijos. Entonces yo estoy presentando, consagrando, buscando esa circuncisión progresiva en ellos, de forma tal que un día ellos por voluntad propia decidan no solamente establecer su vida en la roca que es Cristo, sino permanecer en ella, pero ya como adultos con plena capacidad de conciencia y decisión. Mientras es mi responsabilidad y yo entiendo que debo de conducirlos mediante esa línea, pero insisto, no ignoro que va a llegar un día en que ellos tomarán su decisión. Y puede ser que esa decisión no sea necesariamente la que yo espero de forma inicial, pero creo que al final del día terminarán tomando la decisión correcta que es Cristo, porque ya está sembrado en ellos la semilla. Y este pasaje entonces se va a cumplir, que lo que yo le enseñe a ellos en esta etapa temprana no se apartará de ellos cuando estén viejos. Y puede pasar, hermanos, que ellos en algún momento decidan buscar por otro lado, pero yo confío que lo que se sembró en sus vidas en edades tempranas
ahí estará y por eso confío plenamente que terminará concretándose en ellos su identidad como hijos de Dios por voluntad propia. Y bueno, dentro de lo que sí cabe respecto a su edad temprana, es otra idea, otra instrucción que también choca con el mundo. La Biblia dice que sí debemos disciplinar a los pequeños, ¿no? Bueno, y también si no están tan pequeños, hay que disciplinarlos y amonestarlos. Proverbios 13:24 dice que el que detiene eh, el castigo al hijo, lo aborrece. El que detiene el castigo al hijo lo aborrece, pero el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque la corrección lo va a ir encaminando y le va a ir transmitiendo que se le ama y por eso se le cuida y por eso se le corrige, porque están en responsabilidad de uno y en esa responsabilidad se les va a corregir por las cuentas que uno va a terminar entregándole al Señor. Y estoy convencido que eso tarde o temprano el hijo lo termina entendiendo. Y la Biblia nos habla incluso que bajo ese contexto pues hay algo que se llama la vara de la corrección. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahora aquí nos manda los reflectores a nosotros, ¿no? Fíjense cómo la palabra de Dios siempre tiene aplicaciones en dos vías. Primero nos estaba hablando de nuestros hijos y de repente se voltea el reflector y ahora nos habla a nosotros como hijos de Dios. Y aquí nos está diciendo que el Señor nos va a disciplinar y nos va a azotar al recibirnos por hijos. En concordancia a este pasaje, porque como Él no nos aborrece, Él nos va a castigar. Sí, Dios castiga, sí. Hay una idea también muy del mundo que dice, no, Dios no castiga, no, Dios sí castiga, y particularmente a sus hijos, y también nos corrige. No es un castigo tiránico, no es un castigo cruel o de desprecio, no, es un castigo y una corrección por amor, porque Él quiere que enderecemos nuestras vidas para que podamos caminar en su voluntad y para que podamos vivir y cosechar y ser fructíferos y conocer la vida plena en abundancia que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso no te extrañe que en algún momento te vengan situaciones adversas porque pueda ser la corrección de Dios de frente a algo que estemos haciendo incorrectamente. Interesante. Ahora, hay varios pasajes que hablan de la vara de la corrección. Fíjense, ahí están incluso 5 varas que uno puede encontrar en esas librerías cristianas para que te lleves una a tu casa y tengas una a la mano. Y quiero aquí conectar con otra idea bien interesante. Probablemente tú que tienes un hijo grande que anda en malos pasos, ¿cómo aplica con él la corrección? Igual. Bueno, igual y no. O sea, es decir, no vas a ir con una vara y le vas a dar sus nalgadas, no. Pero para un hijo mayor, esta es una idea bien, muy interesante. Está difícil en cuanto a la corrección física, pero quiero que conectes con lo siguiente.
Ya no va a dejarse, obviamente, un hijo mayor que tú le corrijas. Mira, vamos a leer primero lo que dice ahí. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Luego dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí viene otra que dice que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Fíjate este otro, porque Dios al que ama disciplina. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Me voy a quedar con la cuarta, porque, porque Dios al que ama disciplina, ¿no? Quiero que pienses como madre o como padre de un hijo mayor que ya no está, que ya no es menor de edad. ¿Cuál es la forma en que puede ser corregido? Y quiero que pienses cuántas madres le piden a Dios o padres que lo discipline espiritualmente metiéndolo en circunstancias bien difíciles. La carne va a decir, no, pero la Biblia y el Espíritu te dice, no hay de otra. Al hijo que anda en malos pasos, aun cuando ya está viejorrón, se le podría disciplinar por motivo del amor de Dios y se le podrían venir circunstancias difíciles. Insisto, en la carne, pues no, nadie quiere eso, ni mucho menos para los hijos, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, que el amor de Dios para con los hombres podría manifestarse por medio de corrección, de castigo, para impartir sabiduría. Les voy a poner un caso. Yo recuerdo en estas listas de intercesión por las cuales intercedemos de una mamá que tenía un hijo en la cárcel y esta mamá pues, decía, ay, pido oración para que mi hijo salga de la cárcel, pido oración para que mi hijo ya no esté allí porque pobrecito, ¿no? Y orando, leyendo las escrituras y pidiéndole revelación a Dios del caso, Dios mostraba más bien que el hijo estuviera en la cárcel era parte del amor de Dios mediante el cual Dios lo estaba corrigiendo y disciplinando para que él aprendiera a andar en los caminos del Señor y viniera bendición a su vida. Y la respuesta tenía que ver con que la mamá estaba pidiendo mal. La mamá no tenía que estar pidiendo, obviamente no se lo dijimos, porque era una lista de intercesión, pero la mamá tenía más bien que estar pidiendo que en ese castigo del estar en la cárcel, el hijo aprendiera corrección, el hijo reconociera sus malos caminos, que el hijo se arrepintiera, que el hijo decidiera caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que la mamá tenía que estar pidiendo, que de frente a ese castigo, el hijo corrigiera su camino. Pero la mamá estaba desesperada, más bien diciendo, pues que salga, no entendiendo que si Dios le manifestara ese milagro de que saliera de un día para otro, el hijo seguiría en las mismas. Y aún peor, que habría probabilidades de que al salir del reclusorio, ese hijo, por andar en sus malos pasos, probablemente perdiera la vida, sin la oportunidad de llegar al arrepentimiento que es para vida eterna. Entonces, Dios revela la forma en que Él trata para con los hijos. Y ahora toqué un punto para con un hijo mayor, pero bueno, ahora de forma literal para con un hijo pequeño, el castigo, la vara, la corrección que da disciplina, que da sabiduría, manifiesta un amor porque el hijo es amado.
y porque hay una responsabilidad delante de Dios de corregirlo a tiempo antes de que, como dice el último, de que el muchacho consentido al que nunca se le corrigió termine avergonzando ¿a quién? A sus padres. Bueno, finalmente, la Biblia nos deja ver que tenemos la necesidad de un plan educativo. Un plan educativo, estimados y amados hermanos, tiene que ver con una visión profética de los hijos. Yo alcanzo a entender que esta visión profética tiene que ver con el plan perfecto que Dios tiene para nuestros hijos en cualquiera de las etapas de su vida. Es decir, ¿qué espera Dios de tus hijos en los próximos años? ¿Qué pensó Dios cuando le dio vida a tus hijos y los puso en tus manos? ¿Qué proyecto de vida Dios pensó cuando te dio la responsabilidad de los hijos? ¿Cómo los piensa? Hace rato te puse un par de ejemplos con respecto a los míos. Y créeme que Dios sí nos va mostrando qué piensa de ellos hacia futuro. Nos va dando pequeños flashazos de lo que Dios piensa para ellos para poder desarrollar una visión a largo plazo y para poder trabajar sobre esa visión. Si no hay esa visión a largo plazo, dice la Biblia que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley, ¿no? A la palabra de Dios. Quédense con donde no hay visión, donde no hay un propósito, un destino, un lugar a donde llegar con nuestros hijos, lo más probable es que ese hijo termine haciendo algo o siendo alguien que ni siquiera está dentro del diseño de Dios. La Biblia nos enseña que todos nosotros fuimos pensados de forma precisa en el corazón de Dios y en su mente con la forma de vida que Él quería que desarrolláramos, que era la que nos conviene porque así nos pensó, porque en ese modelo, en ese diseño está nuestra bendición, está nuestra alegría, está nuestra plenitud. Todos. O sea, es decir, incluso si tú lo analizas, y ya lo había comentado en una clase anterior, cuando nace un niño, Dios ya tiene pensada, si es niño, la que vendría a ser su esposa en el futuro. O sea, Dios ya sabe eso. Dios ya lo pensó hacia adelante, o sea, ya pensó su ministerio, ya pensó su lugar de trabajo, ya pensó muchas cosas que son parte de la vida del individuo y es menester de los padres conectar con esa visión y desarrollar en el día a día ese potencial, esas condiciones del hijo para que llegue a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y esto tiene que ver con orar y pedirle a Dios, muéstrame, Señor, muéstrame, muéstrame qué quieres de mis hijos, muéstrame cómo los ves en el futuro, muéstrame cómo los piensas tú incluso cuando yo parta de este plano terrenal, muéstrame cómo intervengo yo para que mis hijos alcancen ese diseño, ese modelo de vida, esa familia. Y ya lo había platicado incluso clases todavía anteriores, que la crianza de los hijos es un proceso intencional, no es saber qué sale
o debería de ser intencional para nosotros que estamos en Cristo. Es decir, Dios te da una masa como si fueras panadero y Dios te dijo, de esta masa quiero un bolillo y de esta una telera y de esta una concha. Y entonces tienes que formar el bolillo, tienes que formar la telera, tienes que formar la concha. Esa es como la visión. Si no tienes esa visión, es como si te diera una masa y bueno, pues ya a ver qué sale, ¿no? Sale un pan de pizza, sale, no sé, una piedra, sale. No. Por eso, qué responsabilidad nosotros como padres en cualquier etapa de la vida que tenemos hijos, porque sí debemos de pedirle a Dios la dirección, la visión profética y la dirección para trabajar de forma tal que esos hijos vayan cobrando la forma en cuanto a su vida de lo que Dios espera de ellos y que nos pone a nosotros como responsables. De tal forma que no salga cualquier cosa, porque no va a salir cualquier cosa. Lo que va a pasar es que si nosotros no intervenimos intencionalmente y llevamos la mano en esa crianza, en ese ruego, en ese ejemplo, en esa instrucción, si no lo haces tú, va a intervenir el mundo, el diablo, las modas, los amigos, los tíos, la escuela, el partido político en turno, y van a terminar conformando una persona lejos de lo que Dios pensó para ellos. Es una batalla, es una lucha que debemos de desarrollar, que debemos de asumir y que debemos de desarrollar en conjunto con el Señor. Y debemos de tener ese valor para enfrentar el reto que Dios pone delante de nosotros.